estoy acá en Santa Cruz, Bolivia. No tengo ningún conflicto de interés en esta charla y un poquito hablando de introducción del Trans-PRK. Bueno, este es un tratamiento de queratectomía fotorrefractiva transepitelial que ya tiene mucho tiempo. Esto fue introducido en 1990 y desde entonces ha tenido varias modificaciones en la técnica. La primera publicación fue en 1999, donde aplicaron la clásica técnica en dos pasos, donde se usaba una PTK y seguida de la queratectomía fotorrefractiva. Sin embargo, esta técnica no fue ampliamente usada porque no existía una forma unificada para realizar el procedimiento y también el paso o la pérdida de tiempo que había entre la PTK y la PRK o la ablación fotorrefractiva causaba una deshidratación corneal y posteriormente como resultado un shift hipermetrópico. Sin embargo, ya en 2007, una compañía de láser en su plataforma inició con el TransPRK en un solo paso y desde entonces esta técnica ha tenido múltiples mejoras en su plataforma. Hasta 2012 recién se publicó la primera publicación del TransPRK en un solo reverso, donde se hace una ablación estromal seguida del perfil epitelial y desde entonces también ha tenido muchas modificaciones desde el 2017 más o menos ya fue su primera publicación con el PRK de un solo paso y diferentes plataformas también o equipos de láser han ido integrando esto a sus mismas plataformas. Bueno, el TransPRK, como sabemos, es una cirugía refractiva de superficie de un solo paso, donde hace la ablación epitelial y la ablación del defecto refractivo. Es una alternativa moderna a la cirugía LASIK y al PRK tradicional, la cual pues no se realiza un flap, no usa alcohol ni una abrasión mecánica para retirar el epitelio, lo cual pues va a tener algunas ventajas de las cuales vamos a hablar más adelante. Es importante hablar del perfil corneal. En esta plataforma de Amaris, la compañía nos da un grosor central de 55 micras y 65 micras en la periferia de base. Básicamente, hay que saber que el epitelio es más delgado en el centro, más grueso en la periferia. El cuadrante inferior es más grueso que el superior y el nasal es más grueso temporal. Sin embargo, es importante saber que estos parámetros pueden ser modificados en base a mapas epiteliales que podamos medir con nuevos equipos o tecnologías que nos midan el grosor epitelial. Y aquí es muy importante mencionar esto porque si bien este 55 y 65 micras es lo más común o lo más frecuente que viene de estudios de base poblacional, pues no todos los epitelios son iguales y esto nos puede llevar a tener sorpresas o alteraciones en nuestro resultado refractivo. Entonces aquí podemos modificar básicamente el grosor central y periférico, que sería lo ideal para este tipo de técnicas. Bien, sabemos que el epitelio corneal entonces tiene una implicación práctica importante porque sus características biométricas se relacionan con la curvatura corneal y la superficie. Por lo tanto, tiene implicaciones en el estado refractivo del ojo y más aún en los resultados postoperatorios de una cirugía refractiva. Por ejemplo, en el espesor corneal, en una cirugía de excimer láser miópico, sabemos que la ablación va a ser central. Entonces, posteriormente va a haber un engrosamiento central del epitelio, las primeras semanas del postoperatorio, en forma de compensación a la remodelación y cicatrización epitelial. Entonces, sabemos que el poder refractivo del epitelio cambia y esto va a estar en base a la cantidad de miopía corregida que va a aplanar la córnea, lo que a su vez cambia también el espesor corneal. Y esta correlación en miopía no es lineal, o sea, el epitelio tiende a compensar una mayor proporción de regresión en pacientes con miopía más baja. En un láser hipermetrópico sabemos que aquí va a ser diferente, va a sufrir un adelgazamiento central y un engrosamiento paracentral, que es el área de la ablación. Entonces, como un mecanismo compensatorio para la remodelación corneal. El epitelio se vuelve más delgado en la zona central y notoriamente más grueso en la periferia, adquiriendo un patrón en dona. Este patrón es evidente en correcciones hipermetrópicas altas.
Y bueno, los equipos que nos miden el grosor epitelial, aquí hay diferentes equipos para medir el grosor epitelial, son los OCT de segmento anterior y los equipos que incluyen topografía y OCT de segmento anterior 2 en uno. También está el ultrasonido de muy alta frecuencia, este sí es de contacto, yo no tengo experiencia en este, sin embargo, en los equipos de OCT de segmento anterior, la verdad que nos dan con mucha exactitud el grosor del epitelio. Por supuesto, como todo equipo, y al igual que una topografía, se deben hacer al menos unas 4 tomas y que éstas sean comparables para tener una medición exacta y precisa. Desde el 2000 a 2010, más o menos diferentes compañías o plataformas de láser integrando el TransPRK a sus protocolos y han ido teniendo mejoras en su algoritmo, optimizando la ablación, los tiempos y los modelos epiteliales basados también en promedio de población o estudios de topotomografías o también agregando básicamente los estudios, los equipos que nos miden el grosor epitelial. Hablando ya un poquito de las ventajas del TransPRK, bueno, es hacer una ablación simultánea del epitelio y estroma, lo que nos va a dar por ende un menor tiempo de tratamiento y va a aumentar la cooperación del paciente. Potencia el efecto de un epitelio más liso e integrado sobre el estroma y minimiza el tiempo de hidratación corneal, esto por supuesto tomando en cuenta el de un solo paso. Mejora el proceso de cicatrización y disminuye un posible shift hipermetrópico. Es importante mencionar que no requiere pues, el uso de alcohol o de debridamiento mecánico del epitelio y saber que el alcohol causarnos una quemadura córnea si se esparce y una repitelización más tardada y disconfort del paciente. También esto disminuye el riesgo de haze corneal. Otro punto a favor es que no se realiza un flap, lo que elimina el riesgo de complicaciones asociadas al flap, por lo que es más segura en pacientes que tienen una actividad física importante. Tiene menos riesgo que de ojo seco y es una mejor opción en pacientes con grosores límite. Otras de las ventajas básicamente es el área de desepitelización que va a ser exacta. Esto lo podemos también adecuar en nuestro momento de programar la cirugía. El tamaño de defecto epitelial es reproducible, exacto, y el borde es más liso y regular, lo cual acorta el tiempo de repitelización. Y en el caso de la plataforma de Amaris, cuenta con la tecnología Smart Pulse, que genera una superficie más lisa y firme, por lo que va a tener el paciente un menor dolor en el postoperatorio, una repitelización y rehabilitación visual más rápida. Los resultados visuales son comparables con PRK o LASIK y existe una inflamación o haze postoperatorio con otras técnicas de superficie. Es un estudio es comparable cuando hablamos en términos de resultados visuales o refractivos con PRK asistida por alcohol o debridamiento manual y también en la SEC. Sin embargo, algunos estudios reportan que existe una mejor agudeza visual y una rehabilitación visual más rápida. En términos de miopía alta, también, la verdad que los resultados son un poquito controversiales. Hay resultados que son comparables con otras técnicas de cirugía de superficie o algunos reportan incluso una mejor agudeza visual comparado con otras técnicas de superficie. En hipermetropía existe muy poca evidencia con este tipo de técnicas porque sabemos que también hay una mayor regresión de la refracción postoperatoria. Bueno, en este otro estudio, básicamente, donde valoran los resultados en pacientes operados de miopía baja, moderada y alta, vemos que el 100% de los pacientes con miopía baja obtuvo 20/20 o mejor,
100% de los pacientes con miopía moderada igual obtuvo 20/20 o mejor, y en miopía alta el 100% obtuvo 20/25 o mejor. En este mismo estudio vemos que el equivalente esférico en el 96.9% de pacientes con miopía leve fue entre más menos 0,50. En el 81% de miopía moderada igual obtuvo un más menos 0,50 y un 90% en miopía alta. Aquí básicamente vamos a valorar la seguridad y complicaciones en trans-PRK, en miopía de leve a moderada. Comparando con otras técnicas de superficie, vemos que existe un menor dolor en el postoperatorio, menor riesgo de Hayes y una revitalización y cicatrización más rápida en trans-PRK comparado con PRK asistido por alcohol o debridación manual. Sin embargo, cuando comparamos esta técnica con técnicas como LASIK o FentoLASIK, bueno, vamos a ver, por supuesto, que la recuperación es un poco más larga y el dolor también es mayor en cirugía de trans-PRK. En miopía alta, los resultados son comparables con otras técnicas de superficie en términos de Hayes y tampoco se encuentra con muchos resultados en hipermetropía. En cuanto al Hayes corneal, básicamente sabemos que si bien su mecanismo no es del todo conocido, se sugiere que la cicatrización estromal y la pérdida temprana de queratocitos mediada por apoptosis contribuye en este proceso. Y se ha visto que en trans-PRK existe una menor pérdida de queratocitos inicialmente. Entonces, aquí vemos en esta tabla donde evalúan en miopía leve a moderada diferentes técnicas de superficie como el trans-PRK de 2 pasos, el trans-PRK de un solo paso con diferentes plataformas, PRK y la SEC, donde observamos que al mes del postoperatorio existe un menor Hayes en trans-PRK de un solo paso, a los 3 meses también, sin embargo ya a los 6 meses básicamente es muy similar. En esta otra tabla de acá vemos que el Hayes o la opacidad subepitelial no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en estas tres técnicas, demostrando que el Hayes más común es en grado 0.5 a 1 para las tres técnicas que son de superficie, PRK, trans-PRK y la SEC. En cuanto a la revitalización corneal, bueno, aquí en este estudio observamos que demuestran que la revitalización en trans-PRK fue a los 3 días en el postoperatorio. Todos los ojos mostraron ya una revitalización completa, en promedio en 2.2 días. Y el tiempo de revitalización fue significativamente menor en trans-PRK comparado con PRK asistido por alcohol. Y bueno, en este otro estudio que fue publicado en 2005, donde comparó las tres técnicas de superficie, PRK mecánica, la SEC asistida con alcohol y trans-PRK, demuestran que el trans-PRK tiene un menor tiempo de revitalización, estadísticamente significativo, de 2.49, 2.4 días versus 3.4 en PRK y 3.10 en la SEC, sin diferencias estadísticamente significativas en la escala de dolor, como podemos ver en la tabla que se muestra en pantalla. En cuanto a la erosión epitelial recurrente, bueno, en este estudio vemos que la erosión epitelial en PRK asistida por alcohol fue de 14 en 189 ojos, trans-PRK en 2 de 189 fue una P estadísticamente significativa. En este estudio valoraron básicamente cuántos pacientes tenían erosión epitelial posterior también a retirar el lente de contacto. Y acudieron a la clínica por lagrimeo y dolor punzante entre la primera semana por retiro del lente de contacto, 10 en el grupo de PRK asistido por alcohol y un solo paciente en el grupo de trans-PRK, siendo esto estadísticamente significativo. Igual en cuanto a los síntomas
de erosión epitelial recurrente, vemos que también fue estadísticamente significativo en la tabla que se muestra en pantalla, siendo menor en el grupo de TransPRK. Hablando un poquito de las desventajas, bien, la diferencia en el grosor epitelial puede alterar el resultado refractivo. Entonces, lo ideal es contar con equipos que tengan mapa epitelial o que midan el grosor epitelial, lo que puede aumentar el costo también para nosotros, ¿no? Contar con estos equipos. Si bien el dolor postoperatorio es menor comparado con otras técnicas de superficie, no está ausente y es mayor comparado con técnicas como la SIC, Femtolasic o SMILE. El haze corneal, si bien también ha disminuido con las nuevas plataformas, es una complicación que se sigue presentando en técnicas de superficie. Los resultados que comparan eficacia siguen siendo controversiales. Algunos reportan superioridad y otros resultados son comparables con otras técnicas de superficie. Y existe poca evidencia para perfiles hipermetrópicos. Bueno, como conclusión, el TransPRK es un procedimiento no invasivo, seguro y eficaz. Es particularmente útil en pacientes con córneas delgadas o que tienen riesgo de trauma ocular por su trabajo o ojo seco. El TransPRK de un solo paso tiene menor riesgo de presentar dolor, haze, ojo seco y tiene una recuperación más rápida comparado con otras técnicas tradicionales de superficie como la PRK o la SEC o incluso el TransPRK en dos pasos en el que hace una PTK más la ablación del defecto refractivo. Y se necesitarían más ensayos clínicos controlados y aleatorizados con seguimiento a largo plazo para que nos proporcionen datos más sólidos. Muchas gracias. Doctora Romina, muchísimas gracias por su charla, excelente. Quería saber si tenemos preguntas en el chat o las dejamos de repente para el final, ¿no? Para hacer todas las preguntas. ¿Qué les parece? A ver, voy a revisar. Muy completa la charla, ¿no? Y a pesar Sí, de que Gracias. toda la industria está empujando hacia la TransPRK, es la verdad, todavía hay gente que está muy en contra. O sea, no digo gente, sino hay grupos de publicación que tienen ahí algún también interés comercial que pujan con la PRK más que la TransPRK, ¿no? Sin embargo, a mí me parece buenísima. Yo que no tengo TransPRK, te juro que lo que daría por tener una plataforma con TransPRK. Pero bueno, Sí, a mí me parece igual una técnica bastante buena, la verdad. Sin embargo, es, yo creo que el tema del grosor epitelial, o sea, no debemos basarnos en lo que nos manda directamente la compañía, sino contar con equipos que nos midan el grosor epitelial, porque si no, aquí es donde vamos a tener el problema. excelente. Excelente. Oye, muchas gracias y buenísima la presentación. Y me imagino que, supongo la reflexión, mira, justo Hay Carlos Bobbio. una pregunta, sí, justo te decía. La leo, a ver, dice, supongamos, tenemos una refracción de -6 por -3 de cilindro con grosor corneal de 570 micras. ¿Es posible realizar el TransPRK? Es posible realizarla, sin embargo, yo personalmente la tomo como cualquier otra técnica de superficie, o sea, yo particularmente prefiero hasta miopías de 4,5 no más, al igual que en una PRK. Entonces, sin embargo, hay estudios que demuestran su eficacia en miopías altas, astigmatismos también, e incluso, bueno, en hipermetropía son pocos los reportes. Yo, como te mencionaba, bueno, por términos de, bueno, del miedo realmente al haze corneal en ablaciones más amplias o mayores, es que prefiero hasta 4,5. Después de eso, me voy directamente a un LASIK. Ah, muy bien. Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta o empezamos con la siguiente presentación. Ana Silvia, tú ya estás, Estoy lista. ¿cuánto? Estás lista. Podemos compartir pantalla en lo que vamos respondiendo la siguiente pregunta. Listo.
Creo que necesito que Romy dejes de compartir para poder compartir la mía. Listo, no sé si quieran responder primero la pregunta o empiezo de una y dejamos preguntas al final. Yo creo que la dejamos al final. Listo, bueno, pues primero que nada, le agradezco nuevamente la invitación. Me disculpo que no me pude conectar anteriormente por temas logísticos de la tecnología, pero bueno, ya estamos acá. Mi nombre es Ana Silvia Serrano. Yo les voy a hablar el día de hoy sobre Rainbow Glare. Si no saben qué es, no se preocupen, que hoy, no, hoy todos van a aprender a qué me refiero con esto. Entonces... Primero que nada, establecer que no tengo ningún tipo de conflicto de interés respecto al tema. Em, entonces, recordamos que el femtolasic, realmente el femtosegundo aquí en el LASIK, o digamos que en qué varía o en qué es diferente al LASIK convencional, es que usamos femtosegundo para la creación del flap, ¿cierto? Entonces el femtosegundo, ¿qué es lo que hace? Genera microplasma en un punto focal en la córnea, que este microplasma a su vez forma burbujas y cavitaciones microscópicas, que es lo que genera la disrupción del tejido. Es diferente a lo que vemos en la cuchilla, por ejemplo, el microquerátomo, que es un corte más regular. Aquí lo que vemos son múltiples spots que van haciendo esta disrupción del tejido y cuando ellos confluyen es que se hace como esta separación del tejido corneal, ¿cierto? ¿Por qué se ha adoptado tanto? Precisamente porque tiene varias ventajas y es que el flap es mucho más preciso y predecible. Además de que tiene menos complicaciones severas que puedan llegar a afectar pues, el resultado a largo plazo. Sin embargo, es importante recordar que no está exento de complicaciones. Y precisamente una de las complicaciones raras, pero una complicación al fin, es de las que les voy a hablar el día de hoy. Entonces, el Rainbow Glare, ¿qué es? O este glare en arcoíris. Esto es una complicación, como les mencionaba, es rara, está asociada a la creación del flap de LASIK con el láser de femtosegundo y fue descrito por primera vez en el 2008 por Kruger y su grupo de estudio. Pero, ¿qué es lo que manifiesta el paciente en este Rainbow Glare? Las manifestaciones clínicas, el paciente o los pacientes describen de 4 a 12 bandas espectrales que suelen ser simétricas, que se irradian de una fuente de luz. Además de eso, los síntomas es muy claro que se presentan desde el primer día inmediatamente después de la cirugía refractiva, en este caso el femtolásic. Empeora obviamente en condiciones de oscuridad y es importante mencionar que esto no quita cantidad visual, es decir, no afecta la agudeza visual, pero sí afecta la calidad de visión del paciente. Entonces, en esta imagen podemos observar, esta imagen es también del grupo de Kruger de la primera publicación que hubo, en el cual los pacientes describían cómo lo vieron y ellos usaron ciertos métodos para tratar de simular y poder entender qué era lo que el paciente veía. La incidencia en la actualidad de Rainbow Glare es, bueno, se describe en el 2008 de 19%. Tengamos en cuenta que esto es bastante alto. Uno de cada 5 pacientes que se sometían a femtolasic presentaban estas molestias. Hoy en día eso ha venido mejorando, no solamente con la mejora, con las actualizaciones de los equipos, sino con los diferentes modelos y nuevos equipos que están en el mercado. Después vamos a ver por qué. La hipótesis de por qué este glare en arcoíris sucede es porque hay una difracción transmisiva de la luz a través del patrón en rejilla que es creado por el femtosegundo en la superficie posterior del LASIK. Aquí es muy claro cómo podemos ver este patrón, ¿cierto? Podemos observar cómo se ven muy bien las líneas y esas líneas están compuestas por múltiples puntos pequeños que son lo que generan la disrupción del tejido. Todo esto obviamente está en la parte posterior del flap. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque una luz policromática pasa a través de una córnea que tiene estos diferentes spots y entre esos spots se forman unas hendiduras. Entonces, cuando la luz pasa por estas hendiduras, hay obviamente difracción, lo que genera que haya diferentes bandas espectrales. Estas bandas espectrales ya son monocromáticas, entonces cuando ellas llegan a la retina en conjunto de cada una de esas hendiduras, se produce una interferencia constructiva, que es por eso que se ve esa imagen una vez que está proyectada en la retina.
Este es el mismo artículo que les comentaba de Kruger del 2008 y lo que hicieron ellos para tratar de simular o para tratar de entender qué era lo que referían los pacientes es que hicieron un patrón. Podemos observar en la primera imagen, la imagen que está a la izquierda, podemos observar cómo este patrón en rejilla lo hicieron de manera regular. Esto lo simularon en una placa de vidrio. Esta placa de vidrio la pusieron frente a una cámara y pusieron esa cámara viendo a una imagen, a una fuente de luz para poder entender qué era lo que los pacientes veían. Entonces, esta imagen que vemos a la izquierda presenta un poco de menos disfotopsias o de menos esos fenómenos de rainbow glare que la imagen de la derecha, ¿cierto? Y vemos que la única diferencia es que en la imagen de la izquierda están más regulares, más organizados, y en la imagen de la derecha vemos un leve desfasamiento, que realmente ese desfasamiento es lo que nosotros vemos en el femtosegundo. Aquí podemos observar, una disculpa, aquí podemos observar como el flap, por ejemplo, aquí vemos una formación de un disco y vemos cómo los puntos o esos spots no empiezan de manera regular, no empiezan al mismo tiempo, sino que empieza un desfase. Entonces, si nosotros vemos los haces de luz horizontales, están rectos, están bien organizados, porque esto se forma, y aquí se puede ver en la parte posterior de este flap, se forman en líneas. Entonces, esto genera menos molestias que lo que vemos si hacemos una hendidura vertical, porque aquí sí podemos ver que hay una mayor desorganización y por lo tanto vemos más de esas bandas que suelen ser más incómodo. Eso es una publicación, un esquema del doctor Gatinel, que es de los que ha estudiado más este fenómeno y de los que más ha publicado al respecto. Entonces, los modelos más actuales de femtosegundo no es que no presenten rainbow glare, pero sí tienen una menor incidencia. ¿Y cómo lo han logrado tener esa menor incidencia? Tanto que muchos de ustedes que seguramente hacen femtolasic probablemente a lo mejor no habían escuchado ni siquiera sobre este rainbow glare. Entonces, ¿cómo lo logran? Haciendo dos cosas: disminuyendo la energía de pulsos y disminuyendo aparte la separación que hay entre cada uno de estos spots y entre las líneas. Esto hace que haya una disminución del ángulo espectral, es decir, que cuando llegan estas imágenes a la retina, esta interferencia constructiva suele ser casi imperceptible, por lo tanto, para que la retina, perdón, lo pueda llegar a interpretar o lo pueda llegar a detectar. ¿Cuál es el pronóstico y el tratamiento de esos pacientes? El glare en arcoíris es un proceso que suele ser autolimitado y transitorio. La literatura recomienda esperar al menos 9 meses antes de intentar hacer algún tipo de procedimiento, porque esto tiende a ceder o el paciente tiende a neuroadaptarse. Sin embargo, para aquellos pacientes en los cuales dura más de ese tiempo que ellos mencionan, no existe un consenso sobre qué es lo que se puede hacer en cuanto a tratamiento. Hay algunas escasas publicaciones en las cuales se han hecho distintos tratamientos. La mayoría de ellos están enfocados a tratar la parte posterior del flap donde está esta rejilla para tratar de disminuir estas disfotopsias. Esta es una publicación del doctor Gatinel en el cual ellos publican efectivamente esto que les estoy mencionando. Una paciente que presentaba 6 meses, rainbow glare 6 meses después de un femtolasic. En este caso levantaron el flap, vean cómo en la imagen se está exponiendo el flap con un centrado con el láser. Se hace, en este caso no solamente se hizo el tratamiento de esta rejilla, no, sino que además se hizo una ablación con un tratamiento para corregir este astigmatismo que ha quedado residual, con una ablación en su punto más grueso de 16 micras, y con esto ellos reportan que una resolución completa e inmediata de los síntomas. Sientan a la paciente, le vuelven a poner una fuente de luz y la paciente refiere que ya no existen esa sintomatología. Entonces, hay que tener en cuenta esta conversación que es bien importante con el paciente, el riesgo-beneficio de hacer un levantamiento del flap. Sabemos que eso siempre tiene riesgos, no solamente el costo, que obviamente el uso del excimer, pues para los que no tenemos un excimer propio siempre va a costar, sino que aparte hay un riesgo importante de crecimiento epitelial en la entrecara, como con cualquier levantamiento. Además de eso, como se está induciendo una ablación, sobre todo en aquellos pacientes que son hemétropes, es muy importante tener en cuenta que pues podemos inducir
producir algo de efecto refractivo. Aparte de eso, ya en cuanto a la técnica, puede llegar a haber una dificultad al momento de centrar el láser debido a que, pues, obviamente en esta parte posterior del LASIK, del flap, pues obviamente no tenemos pupila, entonces el eye tracker no se puede activar y eso dificulta un poco la parte técnica. Entonces, ya teniendo en cuenta todo esto que sabemos del glare en arcoíris, yo les quise traer este caso clínico que fue con el que yo realmente descubrí esta patología. Se trata de un paciente masculino de 42 años que fue sometido a un femtolacik guiado por topografía sin complicaciones 2 años previos a esta primera visita. Este es un paciente que cabe aclarar que yo lo vi en consulta durante mi fellow internacional en Boston, en el Mass Eye and Ear. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque creo que es muy importante mencionar que en cuanto a antecedentes, este no era un paciente convencional. Era un paciente que, además de que era ingeniero, era profesor de ingeniería del MIT. Entonces, se imaginarán, obviamente, pues eso no es lo mismo que una persona que pues no sabe nada de física. Él era muy claro sobre lo que veía, era muy claro sobre qué le molestaba, porque obviamente pues es una personalidad que sabemos que es mucho más exigente. Además de eso, el paciente era muy acuicioso, él llegó realmente con todos sus récords, él fue operado en otra institución y entonces aquí podemos ver el grosor del flap, que fueron 110 micras, un diámetro de flap de 8.8, aparte de eso, una energía de pulsos y separación de spots que vemos que es realmente dentro de lo recomendado. El tratamiento que se le hizo fue para la corrección de un defecto miópico a un astigmatismo miópico compuesto contra la regla. Y realmente la queja principal de este paciente era una fotofobia importante y un deslumbramiento que describían como en arcoíris. Era tan incapacitante que le impedía manejar de noche. Ese paciente vivía en los suburbios, entonces él tenía que manejar bastante de noche entre sus clases, por lo tanto, obviamente le era, pues sí, incapacitante para sus actividades del día a día. Y refería muy, digamos que bastante insistente, que no había mejorado nada en los últimos 2 años. El paciente había usado brimonidina, incluso se le había hecho una prueba terapéutica y refería no había tenido mejoría con esa prueba terapéutica. A la exploración, la agudeza visual realmente era excelente. Era una agudeza visual de 20/15 en ambos ojos sin corrección. A la exploración, realmente el disco estaba perfectamente en posición, la entrecara estaba limpia, no había nada de datos patológicos, para ser honesta. Entonces, en cuanto a los estudios, podemos observar el OPD. Aquí podemos observar que en ambos ojos, vemos arriba derecho o abajo izquierdo, tenemos un aplanamiento central correspondiente a una ablación miópica, en la cual realmente vemos que es una ablación que está centrada. El defecto refractivo de ambos ojos es de 0.25. Sí, un defecto mínimo en ambos ojos. Corroboramos igual el centrado con el Pentacam y realmente el resto de los mapas ni siquiera los agregué porque realmente no tenían nada que aportara más al caso, ¿cierto? Creo que es bien importante esta parte y es que, digamos que si bien el rainbow glare o el glare en arcoíris es algo que es meramente subjetivo, hasta hoy en la actualidad, hoy en día, no hay nada que vuelva objetivo el poder saber cómo ve ese paciente, digamos que hay algún tipo de grado, que saber si de pronto mejoró o disminuyó basado sí, en algo que sea algo objetivo. De las pocas cosas que están descritas que son más objetivas en cuanto a estudios, son estos puntos que se alcanzan a ver en la microscopía confocal. Está escrito en la literatura que eso se ven hasta los 12 meses postoperatorios y podemos ver que son unos puntos hiperreflécticos bien organizados, prácticamente en ese patrón de rejilla que ya hemos venido ampliamente discutiendo. En nuestro paciente, realmente no vemos ese patrón en rejilla, sí vemos algunos cuantos puntos hiperreflécticos desorganizados. Si nosotros quisiéramos ver en el ojo izquierdo, de pronto en el centro vemos ahí un patrón un poco más organizado. Todos estos a nivel de la profundidad del flap, que son 110 micras. Sin embargo, hay que recordar que nuestro paciente tenía ya 2 años de operado. Posiblemente esa es la razón por la cual no se observaban. Entonces, discutimos realmente muy ampliamente con el paciente el,
El paciente pues obviamente estaba a cargo de mi mentor, que es el doctor Pineda. Yo tuve mucha participación debido a que el paciente era venezolano, entonces la conversación siempre era más fluida en cuanto a discutir pues los riesgos y beneficios que ya hablamos también. Sin embargo, el paciente estaba desesperado, la calidad de vida refería que en cuanto a calidad de visión sí le afectaba mucho, entonces él decidió correr el riesgo de disminuir un poco su visión, pero tratar de quitar esos fenómenos que le incomodaban tanto. Entonces lo que se decidió hacer fue, vamos a ver el video, levantar el flap. Este levantamiento se hizo con un previo marcaje en la lámpara de hendidura para poder reacomodarlo justo en su sitio. Vemos que hay un levantamiento. Luego le pedimos al paciente que viera hacia abajo para tratar de planchar lo más posible este flap sobre la superficie ocular. Además de eso, vemos que lo planchamos con unas microesponjas y se hizo un PTK en la superficie posterior del flap de apenas 3 micras. ¿Por qué 3 micras? Porque si bien está escrito en la literatura que el tratamiento puede ser entre 10 y 16, volvemos a lo mismo, en un paciente que veía muy bien. Entonces no queríamos, pues no queríamos inducirle algún defecto refractivo. A los 6 meses vemos que realmente el OPEDA y el Pentacam no tienen mucho cambio. El paciente refería que sí, había algo de mejoría parcial en cuanto a la sintomatología, él tratando realmente de ser bastante positivo. Sin embargo, todavía refería algo de sintomatología, le dejamos tratamiento de superficie y el paciente vuelve 16 meses después, infeliz completamente, desesperado, que él ya no puede pasar más tiempo con esas molestias, que el por qué se hizo esa cirugía. Entonces, obviamente, pues qué podemos tratar de hacer para ayudarle. Entonces el doctor Roberto Pineda, que mencionaba es mi mentor, o fue mi mentor en este tiempo que estuve allá, eh, digamos que propuso ese tipo de este tratamiento nuevo. Eso ya lo publicamos en el Journal of Refractive Surgery en marzo de este año. Entonces lo que a él se le ocurrió es hacer un levantamiento del flap, efectivamente, pero antes de hacer el PTK, hacer un barrido mecánico con una hoja de bisturí. Esto con la finalidad de estos valles y estas montañas, aplanarlas primero con el bisturí para que ya sobre una superficie más regular el PTK haga ese pulido de superficie. Y vemos realmente, esto fue lo que se hizo a nuestro paciente y la evolución afortunadamente fue muy favorable. El paciente al mes refería que ya los síntomas habían resuelto por completo. Afortunadamente la agudeza visual no disminuyó de manera significativa, realmente el paciente seguía viendo 20/20. Se indujo un defecto refractivo al mes, posiblemente por un crecimiento epitelial grado 1 que vimos en el sector nasal, perdón, el cual fue tratado con Jack Láser. Sin embargo, el paciente tuvo una evolución tan favorable y una resolución de esos síntomas que decidió hacer el mismo procedimiento en el ojo izquierdo. La agudeza final, un mes después del segundo procedimiento, o más bien del procedimiento en el segundo ojo, era de 20/20. Vemos que el efecto refractivo afortunadamente se mantuvo mínimo, con una agudeza visual mejor corregida de 20/15. Esta es la evolución que el paciente tuvo desde su llegada, más bien desde su tratamiento, antes de su tratamiento, hasta la última consulta de seguimiento que se le hizo antes de la publicación del caso. Entonces podemos observar obviamente que el ojo izquierdo tenía una trayectoria un poquito más sinuosa debido a que pues tuvo 2 tratamientos. Sin embargo, el ojo derecho, perdón, afortunadamente tuvo un resultado bastante satisfactorio solamente con necesidad de hacer un tratamiento. Entonces, para concluir, el glare en arcoíris es una complicación que, si bien es rara del femtolasic y es mayormente transitoria y autolimitada, es importante conocerla, porque si el paciente manifiesta eso, tenemos que saber, uno, qué es lo que está viendo y dos, cómo podemos ayudarle. Si bien hay una menor incidencia debido a las mejoras que hay en la tecnología de los láseres de femtosegundo, es importante conocerlo. El tratamiento quirúrgico no está estandarizado hasta la fecha, por lo tanto, es recomendable esperar al menos 9 meses, yo diría hasta un año, antes de plantear hacer cualquier tipo de cirugía o tratamiento invasivo. Y finalmente, lo mejor sigue siendo la prevención. ¿Y la prevención cómo la logramos? Con mantenimientos regulares de nuestros equipos de femtosegundo que nos permita tener parámetros optimizados para la realización de este tipo de procedimientos.
Finalmente, agradecer al doctor Roberto Pineda y a mi equipo de trabajo del Masavenir con el cual logramos esta publicación. Agradecer nuevamente su atención a todos esta noche de partido. Además, agradecer la invitación nuevamente y quedo atenta si hay alguna pregunta. Buenísima tu presentación. Muy Ujú. buena presentación, en serio. Es un caso pues que tuvo un muy buen resultado y en realidad qué bueno que lo hayan publicado. En serio, me ha gustado mucho. Y bueno, eso pasa por no ir con Romina y operarse de TransPRK y operarse con femtosegundo. Sí, ¿Alguna realmente pregunta que tenga el público a son casos Romina que o a Silvia? afortunadamente son raros, pero que creo que es importante pues conocerlos y saber qué se hace en esos casos, ¿no? Tener obviamente pues esa amplia gama de complicaciones que puede haber y tener eso presente para que en caso de que el paciente lo refiera, saber a qué se está refiriendo. Genial. Doctor, Giovanni, de- ¿te veo por ahí? Hola, sí, por aquí sí. estoy, sí. Mira, realmente pues es interesante esto, ¿no? El femtosegundo tiene sus cosas, no hay magia en todo lo que se hace, pero interesante la forma como han hecho ese tratamiento combinado, ¿no? El raspado de la carta posterior del flap y el pulido con el PTK. Excelente, me parece que ha sido una muy buena actuación. Muchas gracias, doctor. Parece que hay preguntas en Perú. Preguntas en Perú. Pollo se ha tratado si se presentara. Jorge, me, Javier nos mm, pregunta, ¿alguien acá en Perú puede tratar el Rainbow Glare si se nos presentara? Pues es una PTK de 3, o sea, de 3 micras. Yo creo que todas las plataformas pueden lograr eso, ¿no? Más bien, la zona óptica que usaron en este entonces, ¿recordarás que una zona óptica convencional, 6.5, 6.3, más amplia, Ana Era de 7 Silvia? milímetros, era de 7 milímetros la zona óptica, Claro, al no tener tracker, me imagino que tenías que hacerla un poco más grande porque por si estaba cualquier... desentada, claro. Genial. A ver, acá tenemos a Carlos Bollo que nos había hecho una pregunta y no la habíamos respondido. ¿Cuánto afecta el examen de grosor corneal en los resultados postoperatorios? Si los valores son diferentes a los que la máquina tiene, no tenemos un equipo que mide grosor epitelial. Romina, esa creo que es para ti. Bueno, sí se puede ver afectado. Por ejemplo, si tu grosor epitelial es más grueso que 55 micras, por supuesto vas a ablacionar menos de lo esperado, va a quedar un epitelio residual que luego con tu ablación de tu tratamiento refractivo, pues va a tomar en cuenta ese epitelio y va a seguir, por lo cual vas a tener un resultado quizás un poco inesperado. ¿Qué tanto llega a afectar? Va a depender de la diferencia que hay entre un 55 en el centro y 65 en la periferia con tu paciente en específico, ¿no? Porque no podemos saber exactamente cuánto mide eso. Pero también sabemos que, por ejemplo, aproximadamente una dioptría son 15 micras de ablación. Entonces, si tomamos en cuenta eso, pues pueden existir diferencias en el epitelio de 10 micras, o sea, y también incluso diferencias entre lo que es el epitelio central y periférico. Y de ahí va a depender de si tu ablación es miópica o hipermetrópica. Genial. Y Nancy Segura nos escribió diciendo, ¿hay algún reporte de seguimiento? En tu, en tu estadística, tú tienes mucho tiempo ya con Amaris. ¿Haces también PRKs convencionales o todo lo vas para trans? No, sí, hago también PRK convencional, por supuesto que sí. Y hago trans PRK y hago la SIC. Yo no cuento con un femto en este momento, entonces sí, hago PRK, trans PRK y la SIC. Bueno, dentro de mis resultados, y yo inicié de hecho haciendo con el 55 y 65 que te manda la plataforma.
¿me entendés? Y después, posteriormente, ya pude involucrar a mi práctica un OCT de segmento anterior. Si me preguntas realmente si en mis primeros casos hubo algún resultado alarmante, no, no tuve ningún resultado alarmante, pero creo que con el tiempo pues te puede llegar a pasar, ¿no? Va a llegar el paciente en el que te va a suceder. Genial, Y en genial, genial. cuanto a resultados de estudios que hay publicados, son más a corto plazo. Yo creo que nos faltan estudios a largo plazo, si bien sabemos que esta técnica fue, el primer reporte publicado fue en 2017, entonces no llega a tener 10 años los resultados, entonces quizás esperarnos un poco más de tiempo. Y en cuanto a si las regresiones, etcétera, como en cualquier otra técnica, quizás de superficie. Perfecto. Elar González, ¿una mayor ablación de PTK de 3 micras podría obviar el uso de la hoja de bisturí? ¿Hay antecedentes de casos tratados con mayor ablación en PTK? Ana Silvia. Sí, dentro de las publicaciones realmente que hay, la mayoría hacen un PTK mayor a 10 micras, entre 10, 16. El problema con nosotros y por qué fuimos tan conservadores es porque el paciente veía muy bien. O sea, el paciente tenía una muy buena agudeza visual. Entonces, si tratar 16 micras es casi inducir una dioptría. Tratar una dioptría, ¿cierto? Entonces, obviamente, eso era lo que no queríamos hacer. O sea, hacer lo mínimamente necesario, pero tratar de corregir los síntomas. Entonces, en este caso, por eso es que se decidió hacer entre 3 y 5 micras. Estuvimos ahí. Al final hicimos 6 porque pues se hicieron 3 en primera instancia y 2 en segunda y otras 3 en el segundo procedimiento, pero ya eso se pudo obviar una vez que se hizo el scraping mecánico en el segundo ojo. Entonces, no sé si con eso contesto la pregunta. Sí, claro, está genial. No, sí. Doctora, Carlos Boyo nos... No, perdóneme. sorry. Sí, Doctora sí, sí. Nativa, quería preguntarle, presentó otro caso que también la paciente presentaba este Rainbow Glare, pero tenía un -1 de cilindro, ¿no? Y comparado con su paciente que era 20/15 prácticamente. Entonces, ¿cómo poder diferenciar si, o sea, cuál sería el examen o que nosotros podríamos diferenciar realmente que se trata de ¿no? De este Rainbow Glare, y no un defecto refractivo que por ahí requiera corregir? Pues realmente esa publicación del grupo de Gatinel, del doctor Gatinel, en el cual corrigen ese astigmatismo, yo creo que pues obviamente el astigmatismo es diferente, ¿no? El paciente va a manifestar como un alargamiento, sombras, etcétera, como sabemos que se ve un paciente con astigmatismo. En la noche obviamente sí puede ver esos fenómenos visuales, pero Rainbow Glare es muy específico lo que el paciente describe, son esas bandas de colores. Es tan universal lo que todos los pacientes describen de Rainbow Glare que incluso en la fuente de luz describen que la longitud de onda azul se ve más cercana a la fuente de luz, lo contrario a la longitud de onda roja que está en el otro extremo, ¿verdad? Del espectro. Entonces, yo creo que es una sintomatología que es distinta. Desafortunadamente, como mencionaba yo en la presentación, no hay algo más objetivo para poder determinar la presencia de Rainbow Glare. Entonces toca basarnos en lo que el paciente está manifestando, y pues afortunadamente tenemos imágenes de referencia en este momento ya, pues gracias a los estudios que se han publicado, como para decirle al paciente, ¿es esto lo que ves? Como para tratar de al menos entender algo que pues es meramente subjetivo y que nadie puede ver a través de sus ojos. Doctora, sí, más o menos era la idea de diferenciarlo, ¿no? Porque el paciente a veces, estos pacientes que buscan la perfección, a veces, ¿no? Tenemos que tratar de ver realmente qué es lo que está sucediendo para proceder con un manejo de mejoría, ¿no? Muchas gracias, doctora. Creo que tenemos más preguntas. A ver, vamos a ver. Acá hay una más. En el TransPRK de un solo paso, ¿puedes ablacionar 190 micras?
Pero, Bueno, 190 micras considero que es una ablación demasiado amplia, o sea, Así es. normalmente el epitelio mide en promedio 55 micras, entonces si estás tomando en cuenta que no se recomienda hacer una ablación de más de 100 micras, o sea, en la parte estromal, pues sería un exceso de ablación, porque por supuesto en una trans-PRK sumamos la ablación epitelial más la estromal, y si tomamos en cuenta parámetros o sea, recomendados, pues no deberíamos excedernos de eso, ¿no? Y sí, 190 micras considero que sería un exceso y nos puede llevar a un riesgo de ectasia. muy bien. Bueno, en cuanto a la ablación máxima, es casi una norma no escrita que no debe ser más de 90 micras. No importa el grosor que tenga la córnea original en un PRK. Es algo que ha quedado como una norma mágica. Pero hay una cosa, cuando uno ablaciona una córnea de miopía alta, eh, algo mágico ocurre. Yo a veces al paciente tendrá una subcorrección, a veces les bajo al 60% la ablación, pero el resultado final es casi 90% de lo real. O sea, de alguna manera la córnea tiene una reacción de elasticidad porque la periferia queda engrosada y esta estira la córnea central y podemos crear una corrección más allá de lo que ablación de láser, que puede llegar al 90%, ablación al 60% de las miopías elevadas. Creo que es mejor ir por ahí, es más seguro. A ver, tenemos... mm, no sé Bueno, si ya habrá una pregunta hemos más. completado una hora, yo creo. Me permito hacerles una invitación el día 4 de octubre con un grupo de muy buenos expertos en córnea de Lima y del extranjero, en el cual es el doctor Bianchi de Argentina, que viene a Arequipa. Vamos a hacer un curso de inmersión de 12 horas de queratocono, tanto diagnóstico como tratamientos médicos y tratamientos quirúrgicos, incluyendo cirugía en vivo. Así que los invito a participar de este curso que va a ser muy bueno porque el grupo que José Velasco ha creado es realmente de colección. Muchas gracias. Creo que ya no hay más preguntas. No sé, Jorge, si tienes alguna pregunta más para las doctoras. No, ha estado todo perfecto. Me ha gustado mucho las presentaciones. Sí, Ahora realmente. me quiero comprar una máquina para que haga transferreca. Este, Ahora, mira, con nada, respecto al TransPRK, yo tengo una serie bastante grande de TransPRK en Arequipa porque el clima es muy seco y a veces hacer un LASIK implica un ojo seco por mucho tiempo. Y a veces por eso hacemos el TransPRK en Arequipa. Y tenemos en casi unos 900 casos de TransPRK, solamente un paciente con Haze moderado, que no le queda problemas, el problema es para mí que lo veo y no sé qué hacer, ¿no? Pero ya tiene 2 años y es feliz él, yo también, pero es el único caso que realmente no se pudo manejar a través de los métodos que usamos con mitomicina. Yo pienso que el miedo al Haze ya debía pasar de moda para el PRK. Y ahora para el dolor postoperatorio, como el doctor, nuestro colega del norte, presentó el año pasado en el Congreso, impregnar el lente de contacto en un AINE durante media hora antes de colocarlo es fabuloso. El paciente va feliz y le damos un analgésico central, que es porque hay una neuropatía producto de la ablación, ¿no? Entonces preferimos darle un analgésico central, va mejor que un AINE bioral. genial, buen aporte. Bueno, chicas, les agradezco mucho haber aceptado la invitación, en serio. Han sido muy buenas las charlas de ambas y espero volver a tenerlas otra vez acá en los capítulos de cirugía refractiva. Muchísimas gracias por la invitación. Igual, para mí siempre encantada de estar aquí
compartiendo con ustedes, con Ana, que la conozco, bueno, de toda la residencia, gran amiga mía, y Jorge también, entonces siempre es un placer compartir con ustedes. Igualmente, muchas gracias y igual cada vez que nos inviten aquí estaremos. Muchas gracias a todos por la atención y por la invitación. Y gracias a Muchísimas ustedes por gracias, venir, doctora. por persistir. Mucho gusto conocerlas y muchas gracias por haber participado con nosotros. Muchísimas Igualmente. gracias. Nos vemos. Buenas Buenas Gracias, doctora. noches. Buenas noches. noches. Gracias, Buenas damos por noches. concluida la Gracias a sesión. Buenas noches. Nos vemos. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Chao.